Este es un libro de un escritor que trata sobre las relaciones humanas y tiene 79 subtítulos. Él es Albert, ¿cómo se le llama? Schweitzer. Él es el autor del libro y he visto conveniente que su material es muy útil, práctico para nuestro curso. Vamos a comenzar definiendo concepto de relaciones humanas. Aquí estamos. Concepto de relaciones humanas. Se define las relaciones humanas como el conjunto de conductas y actitudes y respuestas que adoptan los individuos a través de la interacción con otras personas. Entonces las relaciones humanas tienen que ver con las conductas, es algo visible. La actitud está incluido la intención que hay en esa conducta. En las respuestas están las reacciones que tenemos también ante el trato de otras personas. Todo este conjunto de actividades, se puede llamar, ¿no?, que presentamos, está incluido entonces en las relaciones humanas. Las relaciones humanas son levantadas para crear y mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por todos y fundamentalmente en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana. Lo que vemos es que las relaciones humanas son beneficiosas para nosotros. Esto no es una carga, no es algo gravoso en nuestro modo de vida, sino más bien nos va a ser más liviano nuestro modo de vida cuando practicamos las virtudes de las relaciones humanas, ¿no? Aquí dice, nos ayuda a mantener vínculos amistosos, que en esta segunda parte, en este otro párrafo, nos va a decir que las relaciones públicas, ya está hablando, luego vamos a definir en qué es relaciones públicas, también nos ayudan a crear vínculos provechosos, vinculaciones provechosas, en ese caso, para ambas partes. De modo que eso es el beneficio de las relaciones humanas, ¿no? Entonces luego pasa a definir qué diferencia hay entre relaciones humanas y públicas. Bien sencillo eso. Si relaciones humanas tiene que ver entonces cómo interactuamos con otras personas, entonces ahí en ese ámbito es que se va a quedar. La definición. Son vinculaciones entre los seres humanos o personas. Por eso habla de relaciones humanas. Pero las relaciones públicas tiene que ver entonces la relación de las personas con algunas organizaciones o un grupo de personas. De repente no es una organización formal, pero es un grupo con quien tenemos que relacionarnos. Entonces ahí estamos practicando ya relaciones públicas, ¿no? Porque en fin, así es la vida, ¿no? A veces interactuamos con personas en forma individual, pero a veces también tenemos que actuar en relación a las instituciones, porque en nuestra vida está incluido, vamos a decir, la participación de muchas organizaciones, porque somos parte de una sociedad civilizada, ¿no? Así que esa es la diferencia más sencilla que hay, ¿no? ¿Qué más encontramos desarrollando, ¿no? Quiere decir que en relaciones públicas uno de los extremos de la relación es siempre un grupo, mientras que en el caso de relaciones humanas, en ambos extremos de la relación existe una persona individual, ¿ves? Es una persona frente a una organización o institución. En este caso podemos
estar viendo, ¿no? Si un alumno, por ejemplo, está estudiando secundaria en universidad, entonces él está practicando relaciones públicas con su universidad, con su colegio, ¿ve? Eh, para llegar a relaciones públicas que incluye laborales, es preciso primeramente pasar por las relaciones humanas. En efecto, es muy difícil proyectar una imagen favorable de la organización si ésta no conforma un grupo homogéneo, en el que impera un sentimiento de simpatía, colaboración y entendimiento entre sus miembros. Es decir, si, si también somos parte de ese grupo, de esa institución, podemos favorecer, podemos ayudar que haya buenas relaciones con el individuo, porque ese grupo de personas, entonces ya dice, hay un sentimiento de simpatía, colaboración, entendimiento entre sus miembros. Es decir, entre ellos se tratan bien, entre ellos eh, están practicando las buenas relaciones humanas, y por eso la imagen de esa institución puede ayudar a alguien que viene a participar, ¿no? O a pedir favores, o de repente también a servir a esa institución, ¿no? Entonces ahí pensemos en la iglesia. ¿Cuál sería el ejemplo de relaciones humanas en el ámbito de la iglesia? Tenemos ejemplos de relaciones humanas y ejemplos de relaciones públicas. A ver, aquí nos ayudan con su participación. Alguien, a ver, aquí yo tengo sus nombres de los que veo. Bien, pastor. Buenas noches. Diga, hermana Salde. Relaciones humanas es que uno tiene que llevarse bien, como dice la palabra del Señor, ¿no? Amándose unos con otros, orando unos con otros, ¿no? Entonces tenemos que bien, incluso no tenemos los mismos caracteres, como dice en la congregación, pero nosotros tenemos, ya que conocemos la palabra del Señor, tenemos que saber llevar todo eso. Y eso, ¿no? Incluye, dice, ¿no? Es un ejemplo de las relaciones humanas. Bueno, gracias, hermana. Es un ejemplo bien práctico, ¿eh? Entonces, cuando en la iglesia nos relacionamos, nos saludamos, mostramos aprecio, amor, buena comunión, estamos practicando relaciones humanas. En el ámbito de la iglesia, entonces, ahora, otro ejemplo de relaciones públicas ahora. Pastor, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, adelante, hermano Klimberg. Buenas noches con todos. Creo que en relaciones públicas, creo yo, la iglesia se relaciona con las entes del Estado, por ejemplo, como la SUNAT, o también la SUNAR y los bancos también, ¿no? Que son también públicos. Está bien, claro. Sería instituciones entre instituciones también. Ajá, claro. Y cómo la institución puede servir a un individuo. Un ejemplo, que la institución nuestra, una iglesia local, ¿cuál Claro. sería para atender a un individuo? La iglesia local como institución también da ese servicio, bueno, esa ayuda a las personas, ¿no? Haciendo conocer la palabra de Dios, Bueno. relacionando a los individuos. Ajá. Como una organización. Claro, qué bueno. Por ejemplo, adelante, estimado Abner. Pastor, muy importante también, hablando de relaciones públicas, que tengamos bastante cercanía con nuestras municipalidades, ¿no? Porque con ellos obtenemos los permisos para predicar, para evangelizar, incluso para construir, ¿no? Es una buena, algo importante las relaciones públicas. A veces nuestra iglesia ha vivido muy encasillada en solo orar, y que no está mal, eso es esencial, pero también hay que
hay que desarrollar la parte de la que se está enseñando ahora, ¿no? Las relaciones públicas, Ajá. para que no nos vean como en un curso anterior usted mencionó que nosotros nos ven como menos, ¿no? Ujú. Como gente improvisada o de poca cultura o con baja educación, ¿no? Entonces, mientras la iglesia cada día se prepare más y tenga la convicción clara y traiga consigo pues el bienestar también, se una al bienestar social, vamos a desarrollar esa parte de relación pública, ¿no? Con nuestras instituciones, obviamente para cumplir la palabra de Dios, pues no llevar su palabra. Amén. Bendiciones. Gracias, gracias. Claro. Y ahí está, ¿no? Entonces, para reafirmar las relaciones públicas en la iglesia, yo puedo inventar una ilustración negativa. Supongamos que alguien tiene una necesidad, ¿no? Está pasando sufrimiento, enfermedades, tragedias, algo así, y su esperanza está ir a la iglesia que me ayuden orando. De repente en su fe religiosa puede decir que me ayuden rezando por mí. Va a la iglesia local, está abierto ahí en ese horario de culto, pero encuentra en la puerta una persona que no le facilita el ingreso, por decir, ¿no? De repente su salud es muy frío, como decir, y empieza a mirarle de pie a cabeza. Ahí no estaría facilitando esas relaciones públicas. Hay una persona necesitada, pero que alguien de ese grupo no está facilitando que ella pueda ser atendida. Así es. Entonces, es el ejemplo negativo que estoy creando, ¿no? Así que por eso vamos a ver, ¿no? Este libro, este curso, el escritor lo aplica en el ambiente de una empresa. No está escrito especialmente para la iglesia, sino por eso es que va a hablar de empresa, de administrador. Algunos capítulos o temas va a hablar de eso, de empresa. Pero nosotros vamos a usar todo lo que nos favorece, ¿no? Y aquí entonces el administrador, en este caso sería el pastor, ¿no?, de la iglesia. Para desarrollarse íntegramente debe trabajar para administrar su propia empresa o ser contratado para administrar la empresa de otras personas. Y el objetivo fundamental de la empresa de cualquier tipo es rendir beneficios. Aquí estamos hablando de una institución. Lo que se busca es que haya desarrollo, crecimiento, haya prosperidad. Y es una empresa que su mayor su mayor producto, vamos a decir, debe rendir beneficios económicos, ¿no? Sí, por eso entonces estamos pensando eso. ¿Por qué estudiamos las relaciones humanas dentro de esta carrera, ¿no?, como administradores? ¿Por qué nosotros tenemos que enfatizar, desarrollar buenas relaciones humanas? Porque también somos un grupo que corporativamente servimos a las personas. Sí, o sea, la imagen de lo que vivimos corporativamente va a ayudar, facilitar que las personas se acerquen a Dios, o también de repente se resistan, o van a demorar las personas en acercarse al camino del Señor. Ahí este párrafo que nos dice, como la empresa trabaja con hombres, y como es de materia prima, hombres de la que directivos y empresarios tendrán que obtener la dinámica necesaria para la consecución de ese objetivo, que es desarrollo, crecimiento. Entonces, las relaciones humanas nos dice que deberíamos facilitarle al personal la capacidad física y espiritual, que un poco habla de lo espiritual, la familiarización y la sociabilidad para lograr el rendimiento. Es decir, si nosotros como institución, iglesia,
varias personas deseamos el desarrollo de nuestra congregación local, crecimiento espiritual, moral, y ahí también da numérico. Entonces debemos brindar las facilidades para que los hermanos logren también colaboren con ese desarrollo. Entonces, ahí está esa es la utilidad de las relaciones humanas. Es que no podemos mandar al trabajador sin las herramientas necesarias, es en primer lugar, sin las facultades necesarias o la autorización necesaria, si va a tener que de repente ir a una institución por ahí a tocar puertas. Tenemos que facilitarle las cosas para que él haga un trabajo de buena calidad, y eso va a beneficiar entonces a nuestra congregación local. No es el hecho que el administrador, por ejemplo, contrata ya secretarias y luego dice ya verás cómo escribas. No le facilita una computadora, una laptop o el internet. Entonces, ¿cómo va a desarrollar efectivamente, o sea, con bastante eficacia, su labor esa secretaria? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Nosotros queremos que los hermanos sean productivos. Sí, cada hermano debe aportar para el crecimiento de la iglesia local. Pero hay que pensar que debemos facilitarles a ese personal. Estamos viendo desde el punto de vista del pastor administrador, debemos facilitarle comodidad física y espiritual, la familiarización, cómo se mueve la iglesia. Cuanto más grande se crece la iglesia, ya necesitamos muchos departamentos, ministerios, que la persona o el trabajador, el hermano que llega, tiene que conocer todas esas áreas y la sociabilidad para lograr el rendimiento. Eso es lo que dice, es la razón por qué estudiamos relaciones humanas en este curso. Ahora, aplicamos a la iglesia. ¿Por qué estudiamos relaciones humanas en la iglesia? Uno, porque la iglesia tiene objetivos que alcanzar. A veces tenemos buenas metas, buenos deseos, buena oración. Estamos orando por alcanzar nuestra provincia, nuestro distrito para Cristo. Pero tenemos que pensar, ¿estamos desarrollando buenas relaciones humanas para alcanzar esos objetivos? Segunda razón, porque en la iglesia se relacionan hombres y mujeres. Es decir, los creyentes tienen que actuar de una y otra manera, ya sea, vamos a ir sencillamente al venir al culto, ya están interactuando. Porque, por ejemplo, debemos cantar juntos, debemos orar juntos. ¿Y qué tal si, vamos a ir, en la hora del canto a uno se le ocurre orar, en la hora de la oración a otro se le ocurre cantar? Ya no estamos caminando en unidad. Entonces, por eso hay que enfatizar las buenas relaciones en la iglesia. Tercera razón, porque en la iglesia las personas deben disfrutar de comodidad espiritual y relacional. Es decir, este es el eslogan de una iglesia en Lima, ¿no? Dice, en cuanto tenemos 10 minutos más para seguir, en cuanto a los cultos, ¿no? Dice, los cultos de la iglesia no es para soportarlo, sino es para disfrutarlo. Y depende de quién es, no es del amigo que viene o el hermano que visita, depende de los que dirigen, los que participan ahí ya de años en esa iglesia. Deben ayudar así a los otros que disfruten del servicio, no que sufran, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que pensar, ¿no? Las buenas relaciones nos va a ayudar que nos preocupemos por el hermano, el visitante que vino, el amigo, vamos a decir, que por curiosidad llegó al culto.
Y la última razón es porque el pastor debe familiarizarse con todas las personas. Él es pastor de todos y va a tener necesidad de atender a todos. Su mensaje es para todos, el alimento espiritual es para todos. Entonces, eso es importante. Por eso es que estudiamos relaciones humanas. En fin, como una naturaleza, la iglesia tiene una naturaleza de comunión, de amistad, ya estamos practicando ese tipo, ¿no? Pero necesitamos perfeccionar, necesitamos avanzar un poquito más, ¿no? ¿Cuáles son los factores que ponen en funcionamiento las relaciones humanas? Aquí, sigamos lo subrayado, son factores de comunicación. Son factores de comunicaciones. Es fácil comprender la imposibilidad que tendrá un puente de relaciones humanas entre dos puntos que no se comunican. Si no hay buena comunicación, va a ser bien dificultoso las buenas relaciones humanas. Entonces, ¿qué nos enseñan las relaciones humanas en las empresas? Primero nos enseñan que es importante la humildad. Lo va a decir también en el otro libro de Carreño, Manual de Urbanidades. Esto es muy importante para las relaciones humanas, la humildad. Es bien difícil desarrollar una conversación amena, edificativa, con una persona orgullosa, porque el orgullo se le sale hasta por los poros. Entonces ella va a estar hablando de sí mismo, va a estar, si tú tienes un pensamiento, va a estar, él tiene un pensamiento más amplio, más grande. Y las frases no ayudan a que tú te sientas cómodo para seguir desarrollando, hablando de algo de ti, sino él quiere ser el centro de la conversación, el héroe en la conversación, y es bien difícil. Como te es difícil conversar con esa persona, la próxima vez le vas a evitar, solamente le saludas. Es la reacción que puede haber. Por eso es importante la humildad. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se da eso? Cuando el empresario debe descender ligeramente y tenderle una mano. Pongámoslo en el ambiente de la iglesia, cuando el hermano mayor, que ya tiene, vamos a decir, 15, 20, 30 años, entonces tiene que descender ligeramente y ayudarle al nuevo, al que tiene 1 mes, 2 meses viniendo a la iglesia. Se ha convertido de veras, él tiene anhelo de Dios, pero necesita de sus hermanos mayores que le ayuden a crecer. ¿Cómo se da esto? Cuando los que tienen autoridad deben estar a la vista de los empleados. En el ámbito de la iglesia, los líderes deben estar al alcance de los hermanos sencillos de la iglesia. No tienen cargo, no tienen, vamos a decir, ninguna participación en plataforma, nada, pero ellos necesitan alguna vez solicitar un favor, de repente, ¿no? Pedir alguna información de los líderes, o le han dado alguna tarea a estos menores, hermanos menores, y los líderes deben estar al alcance de ellos. Ahora el problema está eso, hermano. Nosotros en el mundo de la comunicación que estamos viviendo, a veces hay líderes que no son ubicables, no están al alcance, y debemos procurar estar siempre. Los que tienen autoridad, los que están en mayoría desarrollo, siguiendo, deben hablar el mismo lenguaje que los empleados, que los menores. Aquí dice, esto no significa descender a los defectos de la dicción del obrero, es decir, tiene defectos en su pronunciar, de repente en organizar las oraciones, las frases. Eso no es, sino que es ponerse al alcance de este menor los medios para que el lenguaje del trabajador mejore. Entonces, sí, él entiende el lenguaje del menor. Y también, vamos a decir, si tiene un lenguaje técnico, le va a poner ese conocimiento, vamos a decir, sublime que lo tiene en lenguaje técnico, súper espiritual, lo va a poner en lenguaje sencillo para que el menor lo entienda. Ahí se ve la humildad, no tratar de impresionar con nuestro lenguaje súper técnico, ¿no?
Y por último, el comportamiento humano, el buen trato con los semejantes, respetando las opiniones de los subordinados. Así el problema de la convivencia se reduce a los términos de respeto recíproco. Es un respeto mutuo, ¿no? Si respetamos a los menores, vamos a estar sembrando buenas semillas porque los menores van a poder respetar también a los mayores. Eso es uno de los engranajes esenciales en las relaciones humanas. Por ahí. Adelante, están añadiéndose más. Bien. Esto se va a cortar, hermanos, en algunos minutos, no se preocupen, van a volver con el nuevo enlace que la pastora va a enviar, van a entrar, por eso estén atentos a su WhatsApp, ¿ya? Y así es como funciona el Zoom de una manera, ¿no? Todo este mecanismo se torna más viable cuando mayor es el grado de cultura general de las partes. Por eso es importante que la empresa propicie la elevación cultural de sus integrantes, que así tarde o temprano contará con un material más humano, más rico. Ahora, ¿cómo se expresa la humildad en las relaciones humanas en la iglesia? Esto debe llevarnos a reflexión, ¿no? En nuestras relaciones humanas, entre nosotros, ¿no? Estamos expresando humildad, esa sencillez, ¿no? Y dando preferencia, ¿no? Ayudando a nuestros hermanos a que crezcan en su vida moral y espiritual. Eso debe ayudarnos, ¿no? Así que entonces, si fortalecemos nuestras relaciones humanas, también vamos a colaborar por el desarrollo de la congregación a nivel ya corporativo, ¿no? O sea, toda la congregación local puede ser beneficiada si nosotros nos tratamos bien. Eso es muy importante, hermanos. Como ya en el ámbito espiritual vemos, ¿no? La división es un golpe fuerte para la iglesia. Las contenciones, los pleitos en la congregación es un dolor fuerte, no ayuda al desarrollo. Y es porque ahí no se han aplicado las buenas relaciones humanas, ¿no? ¿Desde cuándo nació esta disciplina? ¿Cuándo nació esto de relaciones humanas? Desde el comienzo. Aquí nosotros pensamos desde Adán y Eva, porque ellos tenían que relacionarse, tenían que ponerse de acuerdo en las cosas, ¿no? Así que los hombres se han dado cuenta que se necesitan mutuamente, primero para sobrevivir, más luego con el correr del tiempo para relacionarse unos con otros y vivir en sociedad, ¿ya? De modo que nos necesitamos unos a otros en la vida. No podemos decir yo no necesito de nadie para vivir, para crecer, desarrollarnos. Necesitamos a otras personas. De repente hasta el más difícil lo necesitamos, porque de repente es difícil, tiene alguna habilidad que nosotros lo necesitamos para nuestro trabajo, nuestra casa, no sé. Por eso todos los días y a toda hora se viven las relaciones humanas. La humanidad, entonces toda la raza humana se desarrolla en base a esta práctica. La falta de estas relaciones humanas es lo que no ayuda, no colabora al desarrollo.